Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Les dejo en compañía del ingeniero Igor Mayorga, presidente del capítulo Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Bienvenidos a esta sesión técnica. Les voy a compartir la agenda de esta sesión. Viene acompañada con la bienvenida y la presentación del ponente. La presentación es acerca de la topología de redes de comunicación, características, ventajas constructivas en sistemas BRF. Viene una pequeña presentación comercial por parte de nuestro patrocinador. Continuamos después con la parte 2 para finalizar con una sesión muy rápida de preguntas y respuestas. Como ya les comenté, el patrocinador del día de hoy es Midea. Le agradecemos mucho a Midea por ser el patrocinador de la sesión técnica de hoy. Bienvenidos. Algunos avisos importantes es que el punto de vista del autor no necesariamente refleja la posición de la sociedad o del capítulo, ni tampoco su publicación implica ninguna recomendación o aprobación por la sociedad o capítulo. Al término de esta presentación, habrá un periodo de preguntas y respuestas recibidas por medio de este mismo chat. La política de comercialismo de ASRA prohíbe el uso de marcas, modelos comerciales o compañías durante la presentación. Si alguien está interesado en obtener horas de PDHs, favor de solicitarlas al final de la encuesta. Y para los que no sepan qué es el PDH, es la hora del desarrollo profesional y se otorgan en relación de 1 a 1. Por cada hora de educación continua corresponde el tiempo neto de exposición del ponente principal. Esto excluyendo las actividades como avisos, espacios comerciales, etcétera. Eso no cuenta como PDH. Y si tienen alguna duda sobre las políticas de privacidad, lo pueden revisar en nuestra página web www.arramx.org. Y pues bueno, me presento al ingeniero Francisco Torres. Es graduado del Instituto Tecnológico de Cancún de Ingenieros Electromecánicos. Cuenta con estudios de especialización en la Universidad de Cienfuegos, Cuba, en física, química y matemáticas. Ha participado 3 veces en la competencia nacional de ciencias en nivel universitario, física, química y matemáticas, además de que fue ganador del primer lugar nacional en 1995. Cuenta con 27 años de experiencia, ha trabajado como ingeniero consultor de aire acondicionado, contratista de aire acondicionado, ingeniero especialista en eficiencia energética en Schneider Electric y además está certificado como ingeniero de servicio de campo por la APC, además de que cuenta con una certificación de LEED. Asimismo, cuenta con capacitaciones en sistemas BRFs o BRBs por los siguientes fabricantes. Trane, Toshiba, Hitachi, Kundao China, Mitsubishi, LG, Midea, Gree, Miami FL, Hisense, Haier, and Innover. Dentro de sus especialidades del ingeniero se encuentran las salas limpias, las salas de operaciones, los CDCs en Nueva York y centros de datos, así como cuartos TI. Pues bienvenido, les agradezco mucho su tiempo, su atención y bienvenidos a esta sesión técnica. Buenos días a todos. Hablaremos de lo que es la topología de redes en comunicación, características, ventajas constructivas en los sistemas BRFs. Básicamente nos vamos a enfocar en el tema de aire acondicionado y en la tecnología que tenemos de BRFs. Para recapitular un poco, es necesario establecer qué son las redes de comunicación, conceptos de topología y de dónde viene todos estos conceptos, solamente para tenerlos de manera claras para todos y establecer la misma plataforma de inicio, para comprender más adelante cómo es que estas características te dan ciertas ventajas a la hora de ser construidos. Bueno, esto ya lo dijimos, continuamos con el siguiente.
Básicamente, ¿en dónde empieza la parte de control o dónde empiezan a hacer estos inicios, ¿no? Pues tenemos que irnos hasta 1810, ¿no? Cuando empiezan a utilizar estos modelos para poder transmitir mensajes, y es cuando utilizan cables que sueltan burbujas en una pecera y enviando ciertas señales para simular o representar el alfabeto completamente y poder enviar un mensaje. Posteriormente se desarrolla lo que es el código Morse, en donde con una codificación más simple y no 26 mensajes, por así llamarlos, establecen una rapidez en la comunicación de manera más acelerada. Y para términos de control o términos, llamémoslo, de computacionales, estas marcas y espacios que son el principio del código Morse son establecidos como bits, ceros y unos. Y ahí es en donde se empiezan a sentar las bases de lo que es el control con señales codificadas. A partir de aquí es en donde se empiezan a desarrollar diferentes maneras de mandar mensajes de un punto a otro y establecer lo que son las bases de la comunicación hoy en día. Pero hablemos de ciertas definiciones que es necesario establecer. Un código es la regla o convenio para poder interpretar esta información, y hay diferentes códigos utilizados en transmitir las señales. Y pueden ser establecidos bajo diferentes formatos. Los podemos tener numéricos o alfanuméricos. Y en los numéricos podemos empezar como los binarios, que eran ceros y unos, en sistema decimal, hexadecimal o BCD. Y dentro de los alfanuméricos, el código ASCII y el código ASCII extendido. Y mucho tiene que ver con la cantidad y calidad de información que requiere el emisor y el receptor. Y cada uno de ellos empiezan a establecer sus criterios o la manera en que se comunican cada uno de ellos acorde al objetivo que tiene cada uno de los sistemas propuestos para establecer estos códigos. ¿Qué es la información digital? Bueno, es cómo o qué quieres empezar a transmitir. ¿Quieres transmitir un valor o un número? ¿Quieres transmitir un texto? ¿Quieres transmitir una imagen? ¿O quieres transmitir voz? Y cada uno de ellos requiere cierta codificación o un código para ser enviado de un punto a otro utilizando diferentes medios. ¿Qué tan larga es una palabra? ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo tienes al emisor y al receptor? ¿Cómo empiezan a establecer estas informaciones? A eso se le llama la información digital. Y la comunicación, bueno, ya es lo que te determina o te permite trasladar entre dos puntos. Y básicamente aquí ya usamos microprocesadores, quien interpreta y quien recibe o envía estos códigos. Básicamente estos son lo que se empieza a establecer para saber qué tienes que mandar y por qué medio. Datos y control. ¿Qué es la información que necesitas cambiar? Y básicamente el control, ¿qué es lo que quieres hacer con esos datos? ¿Cómo lo puedes interpretar? Básicamente, el control lo puedes ejercer por medios físicos o por medios lógicos, o utilizar sistemas mixtos. Hasta ahora estamos hablando de comunicaciones a cualquier nivel. Hoy en día puedes decir es un mensaje por teléfono, pero también son instrucciones que se le envían a ciertas máquinas, o en sus inicios prender una lámpara, apagar una lámpara, etcétera. Hablemos de manera general qué es lo que quieres hacer con esa información. Y a cada uno de estos, la terminal de datos o DTE, van a ser los dispositivos que te permiten enviar esta información entre cada uno de ellos.
Una vez establecidos estas definiciones, que nos van a servir más adelante para identificar a cada uno de ellos. ¿Cuál es la línea de comunicación? Son los términos para determinar o definir el medio físico que vas a utilizar para llevar esa información o esos datos, ya sea voz, ya sea texto o instrucciones. Un bus, cuando hablamos, oye, este es el bus de comunicación, etcétera, básicamente nos referimos a un conjunto de conductores o caminos que nos sirven y que son compartidos, que te permiten llevar de un punto a otro. O por una definición, es que están conectados varios a una misma cable, a un mismo conductor. Una conexión de punto a punto es lo que hace algunos años hablaban entre una computadora y otra computadora, una conexión de un punto a otro punto. No hay nadie más en esa red más que solamente dos usuarios. Una conexión multipunto, pues ya estaremos hablando, por ejemplo, que es más sencillo visualizar con una red de computadores. Empieza a conectar varios puntos o diferentes autómatas o PLCs. Cuando se conectan entre ellos, a eso ya se le llama una conexión multipunto. Un enlace simple solamente es una comunicación entre dos terminales, pero el flujo solamente va en un sentido. Un ejemplo muy claro son las primeras generaciones de termostatos, en donde solamente lleva la información en una sola dirección, o un display. Un display solamente tiene un enlace simple, solamente te va a tomar señal, pero nunca va a interactuar con el elemento emisor de la señal. Después hablamos de los enlaces half duplex, que permite el flujo de datos en ambos sentidos, pero no de manera simultánea. Tú me envías información, pero en el mismo tiempo yo no te puedo enviar hasta que no termines de enviarme el paquete de datos y posteriormente tú enviarme. Usualmente utilizan un cable o medio físico. Y después hablamos de los enlaces full duplex, que es comunicación entre dos terminales y permiten el flujo de información de manera simultánea en ambos sentidos. Por ejemplo, los termostatos de nueva generación en las unidades BRF, que ya te permiten desde el termostato mandarle señales a las evaporadoras y comunicarse directamente con las unidades exteriores, y las unidades exteriores enviarle información de manera en tiempo real, y tú puedes interactuar desde un termostato con las condensadoras, modificar o leer sus estados. Ese sería un ejemplo de un enlace full duplex. Hablando de los termostatos de segunda o tercera generación, que ya son los interoperables o que puedes diagnosticar desde esa unidad terminal. Si se dan cuenta, los enlaces simple, enlace half duplex o full duplex, básicamente el ejemplo que podemos llevar en el aire acondicionado es, el ejemplo más claro son los termostatos y las generaciones que hemos tenido, desde donde solamente aparecía un estado de temperatura, pero ya no podías hacer más nada, todo era por otro medio, y ya después fueron evolucionando o teniendo siguientes generaciones en donde ya podías interoperar, poner cierto horario, mandarle instrucciones a tu evaporador de apágate en tal momento, hasta que le enviabas la información, la evaporadora no te recibía la señal de regreso y te decía, ok, ya lo acepté, pero no me puedes escribir mientras yo estoy recibiendo tu mensaje hasta que yo no te diga que ya acepté. Esas son las half duplex. Y ahora los full duplex, pues los termostatos en donde puedes estar interactuando de manera en tiempo real y que te está respondiendo en el mismo momento la unidad. Esos serían esos ejemplos prácticos en lo que es aire acondicionado. Y ahora, aquí viene una parte. ¿Qué es el protocolo? Bueno, el protocolo
va a ser por así llamarlo, en qué mensaje o en qué idioma estamos hablando para enviar y llevar todas estas colecciones de información. Más adelante vamos a ver qué es un protocolo abierto, un protocolo cerrado, protocolo de código abierto y protocolo de código cerrado. Pero básicamente son las reglas que estableces para poderte comunicar. Y hay diferentes protocolos utilizados en el medio del aire acondicionado. Y básicamente son los procedimientos y las reglas para determinar qué vas a hacer con la información y de qué manera la vas a establecer. Y hablando de lo que veíamos de los códigos, puede ser un código decimal, hexadecimal, binario o un código ASCII. Y básicamente aquí es en donde en el aire acondicionado muchas veces nos piden pasarelas para cambiar de un protocolo a otro, para poder interactuar con alguien más que maneja otro protocolo diferente. Y es bien importante establecer esos protocolos, cómo pueden hacer esos enlaces. En alguna literatura y en algunas referencias lo van a encontrar como los bridge o puentes o pasarelas, dependiendo la fuente que ustedes tomen. Y ya la red de comunicación, bueno, ya hablamos de algo un poco más complejo, en donde ya establecemos el conjunto de varias terminales, ya no hablamos de punto a punto, sino ya establecemos más equipos que van a empezar a interactuar de cierta manera en función de los protocolos y de cómo vamos a estar estableciendo esta comunicación. Casi toda la literatura siempre habla de medios físicos, como cables y todo eso. Sin embargo, ya algunas actualizaciones y algunas definiciones de redes de comunicación pues hablan ya de las redes inalámbricas y que son establecidas, pero al final esas redes inalámbricas necesitan tener un medio físico en donde colectes esa información. Hablamos de los protocolos inalámbricos, el Bluetooth o el Zigbee, o algunos otros que se manejan con protocolos propietarios, en donde establecen esas comunicaciones, y ese medio físico pues prácticamente es de manera inalámbrica o sin cables, ¿no? Como un control remoto o como un sistema de audio en casa, en donde ya prácticamente los nuevos sistemas ya no utilizan cables y tú tienes tus bocinas alrededor en tu casa, pero no necesariamente tienes un medio físico como se conectan. A eso es a lo que se refieren las últimas definiciones de control. Y aquí es en donde ya empezamos a ver que empiezan a existir diferentes productos o servicios para empezar a tener estas redes de dispositivos. Y aquí algo que mencionamos, ¿no? ¿Cuál es el medio o cuál es el motivo que te van a dar esas conexiones? Y básicamente empezamos a ver las inversiones que necesitas para hacer toda esta red. Empiezas a ver si te conviene colocar un bus de comunicación o vas a crear una red en paralelo, en serie, si vas a hacer unas redes que sean alámbricas o inalámbricas, que tengas que cruzar un lugar en donde físicamente no es posible pasar un cable o tienes que darle vuelta a un edificio. Tienes que empezar a ver cómo armar esa red y qué características de tus dispositivos que vas a conectar te permiten. Más adelante vamos a conocer esas limitantes de cada una de esas redes, que algunas te permiten hacer o establecer ciertas rutas de comunicación o ciertas características de cableados, que es lo que tienes que empezar a analizar cómo es tu proyecto para saber qué es lo que más te conviene como inversión inicial o como mantenimiento de esa red. Y para esto, pues no hay una regla específica que te determine que este sistema se tenga que resolver de esta manera. Y ahí es en donde empiezan a ver los criterios para poder
establecer tu proyecto y solucionarlo. Y siempre, bueno, siempre están enfocados a los montos de inversión que tienen estas redes. Y la innovación es el límite en las redes de comunicación. Crear nuevos sistemas, nuevas combinaciones de redes que te permitirán tener los mejores desarrollos con el mejor desempeño posible acorde a los montos de inversión de tus proyectos. Las reglas no están escritas, solamente tenemos lo que son las bases para poder establecer cada una de estas redes siguiendo los pasos o las reglas básicas de comunicación. Y bueno, las limitantes son los dispositivos que vas a estar utilizando y siempre tener en cuenta que puedes dejar abierto a cosas futuras, a que pudiesen llegar como nuevas tendencias en comunicación. Ahora, cuando empezamos a hablar ya de todas estas reglas, de cómo todos nos vamos a comunicar, hay diferentes propuestas para establecer las reglas del juego. Hay diferentes. Una de ellas la establece ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, en donde él desarrolla un modelo que se llama OSI, o Open System Interconnection, en donde establece ciertas reglas que deben de seguir los jugadores o las personas que crean establecer estas reglas de comunicación y cómo es que las dividen. Entonces, ellos hacen un modelo tal que pueda ser utilizado en bajo cualquier esquema de comunicación o cualquier propuesta, y habla de ciertas reglas que hay que seguir. La EIA, o la Asociación de Industrias Eléctricas, participa también y establece las normas. Por ejemplo, el RS232, que es muy utilizado, pues se estableció en cada uno de los pines de los RS232 quién lleva qué información y cuáles son sus valores de trabajo o de referencia, y establece esa normatividad para saber en qué punto, en qué pines tienes que mandar la información y bajo qué condiciones manejarla. El CCIT, que es el Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico, recordemos que aquí están jugando todo lo que son comunicaciones, no solamente aire acondicionado, estamos hablando de redes industriales, estamos hablando de comunicación, de audio, de video, etcétera, etcétera. Y ellos ayudan a definir o establecer los medios físicos para poder llevar esta información, porque básicamente muchos empiezan a utilizar lo que el servicio telefónico y telegráfico ya tenía para empezar a interconectar de manera remota ciertos dispositivos, utilizando las mismas bases para crear redes más pequeñas que las que tiene establecida la red de telefonía. Utilizan sus propuestas de comunicación y haces una red más pequeña, y es lo que utilizas como las reglas que ellos establecen, cómo hacerlo, con qué hacerlo y bajo qué condiciones se establece. Y también participa IEEE, que es el colegio del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y ellos también empiezan a poner las reglas o las recomendaciones, vaya el uso de esta definición, y ellos lo establecen en las 802.1, 803.6, y básicamente es los protocolos de enlace que vas a utilizar, y aquí hacen un punto en específico del 802.1, cuáles son las recomendaciones bajo el contexto que establece la OSI o el modelo propuesto por OSI. Entonces, entre todos ellos empiezan a poner cuáles son las condiciones que debes de tener y cuáles son las reglas que debes de seguir. ¿Por qué? Porque al final todos van a tener que interactuar en algún punto, pero tratan de establecer esa normalización que se establecen en comunicaciones. Si no, el día de hoy esto fuera una locura. Cada quien establecería cuál es el medio de comunicación y no habría una conectividad global o entre diferentes especialidades.
que el día de hoy lo vemos reflejado, o sea, en la parte que nos corresponde de aire acondicionado, pues en un sistema BMS, cómo interactúas contra incendio, cómo interactúas con video, con audio, con buceo, con la parte de control de iluminación, cargas críticas, establecimiento de arranques de plantas de emergencia. ¿Qué pasa en un contraincendio? Tienes que interactuar, las manejadoras, el aire de presurización, etcétera. Si no hubieran sido establecidas estas normativas, la interoperabilidad entre sistemas hubiera sido prácticamente nulo. Al seguir todas estas normalizaciones que nos establecen, nos permite interactuar de manera más amigable entre cada uno de ellos. Y este es el modelo que propone el modelo OSI. Y básicamente ellos nos hablan en 1980, dato cultural, nos empiezan a dar las reglas y cuáles serían esas divisiones o la propuesta de solución que establece el modelo OSI o el ISO, ¿no? El de normalización. Y básicamente nos habla de 7 capas que va a tener el esquema de comunicación. Nos hablan de una capa física, una capa de enlace de datos, una capa de red, una capa de transporte, una capa de sesión, una capa de presentación y una capa, de presentación y una capa de aplicación. Todas estas tienen un propósito o un fin, la definición de cada uno de ellos. Y hablando por jerarquías o por niveles, estaríamos hablando que la capa 7 del modelo OSI te habla de la aplicación, que es el entorno en donde el usuario va a estar estableciendo el trabajo como tal, ¿no? Está el nivel 6, es la presentación, cómo vas a hacer esta comunicación, y aquí ya estamos hablando de nivel de lenguaje, o cómo vas a estar hablando para que pueda interactuar la aplicación. Más adelante vamos a ver esas definiciones de lenguaje. Después el nivel 5, que es la sesión, que es cuál es el diálogo que van a tener los dispositivos para transmitir y recibir. El nivel 4 es la capa de transporte, y este es en donde se va a llevar a cabo físicamente, cómo vas a llevar la información de un punto a otro sin perder los datos. Nivel 3 es la red. ¿Cómo está establecida la red? Si vas a hacer nodo a nodo, estrella, en circular, en multipunto, etcétera. Es en donde vas a establecer cuál es ese medio que vas a ser el responsable de tu comunicación. El nivel 2 es el enlace. ¿Cómo es que vas a hacer las conexiones, digamos, en cada uno de tus nodos de red, y cómo va a ser esa conexión, el medio físico de la conexión? Y el nivel 1 es el nivel físico, que son los medios materiales de enlace entre nodos. Básicamente, si es un cable, es una fibra óptica, es un módem, es una terminal de Bluetooth, o si vas a utilizar un cable calibre 18 trenzado o cable calibre 16 paralelo, con pantalla, sin pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Estos niveles o estas capas no necesariamente tienen que ser especificadas las 7 en cada uno de los modelos. Tú pudieses solamente establecer la definición de la capa 1, la capa 3, la capa 4, y simplemente hasta eso, ¿qué es lo que requiere tu sistema? O la 1, la 2, la 4 y la 7. Depende a qué nivel estés trabajando y la utilidad que tengas de esta red. Entendamos que esta división de 7 capas del modelo OSI es para cualquier medio de comunicación.
no necesariamente todas aplican en todos los ejemplos. Y estas son las reglas que nos permitirán identificar los alcances de cada uno de las redes que podamos establecer dentro del aire acondicionado. Y hasta aquí vamos a dejar la primera sección para posteriormente de la plática que nos va a dar nuestro compañero Carlos Mejía. Continuemos con las definiciones de las redes bajo todas estas definiciones. Los dejo con mi compañero Carlos. Muchas gracias, Francisco. Excelente y muy interesante primera parte de la ponencia. Muchísimas gracias. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Mejía, soy ingeniero mecánico, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente estoy en Midea México, Caribe y Región Andina como Product Leader para toda la parte de HVAC para México y Latinoamérica. Y el día de hoy les vengo a platicar un poco de algunas innovaciones que trae Midea, principalmente en las aplicadas al BRF. Estamos de manteles largos este año, estamos lanzando una nueva generación de producto BRF al mercado, por lo cual estamos sumamente emocionados. Y pues bueno, queremos compartir en Avant Premier para todos nuestros amigos de ASHRAE, Capítulo México, cuáles son algunas de estas características que va a traer esta nueva plataforma y con las cuales, pues bueno, estaremos buscando apoyar un segmento del mercado en el cual, pues obviamente la eficiencia, el ahorro de energía, pero también viéndolo desde la parte de los profesionales del HVAC, buscamos empujar mucho una facilidad de instalación, facilidad de commissioning, facilidad del arranque, para hacer un producto mucho más amigable, versátil y que satisfaga mejor todas las necesidades en un ambiente 360. Entonces, comenzamos. Nosotros venimos de una generación de BRF llamada B5X, la cual ya contaba con una plataforma de compresores inverter, igualmente en ambiente heat pump y en ambiente cooling only, solo frío. Nuestra nueva generación de BRF la estamos denominando B6 Plus. Parte de lo que vamos a revisar en contenido es las innovaciones tecnológicas, la apuesta por la eficiencia, la alta fiabilidad de nuestro producto, la mejora en confort, la facilidad de instalación y servicio y conectividad y gestión del sistema, que bueno, muy de la mano con lo que ya nos comentó ahorita Francisco en su presentación, veremos algunas de las ventajas que tendrá en este sentido nuestro producto contra los que podremos encontrar en el mercado. En cuanto a innovaciones tecnológicas, tenemos Metatec, tecnología de alteración de la temperatura de evaporación. Básicamente, Metatec está enfocado en proporcionar una temperatura más estable dentro de nuestros espacios a acondicionar. Como sabemos, la plataforma BRF, flujo variable de refrigerante, se basa en poder proveer cantidades adecuadas de refrigerante hacia nuestros sistemas a climatizar. Metatec lo que va a hacer es que va a tomar en consideración temperatura ambiente, temperatura interior, y gracias a nuestro algoritmo interno nos proporcionará temperaturas más fiables al poder también regular no solamente la cantidad de refrigerante, sino la temperatura también del refrigerante, proporcionando pues una sensación de confort mucho más rápida en nuestras áreas y además pues más estable, sin tener variaciones más allá de 1 grado, lo cual pues proporciona esta mayor sensación de confort para todos nuestros usuarios. El siguiente punto, también nuestra apuesta fuerte en cuanto a innovaciones tecnológicas, es tener es apostar por la parte del healthcare, la parte del cuidado en la salud. Venimos de una época en la que el post-COVID marcó un hito en cuanto a la necesidad de tener aire más saludable, de tener mayor calidad del aire, no solamente en aplicaciones con UMAS, sino pues ya más cotidianamente en cualquier tipo de equipo de aire acondicionado. Y finalmente, pues nosotros es una de las principales apuestas. Cabe destacar que Midea es fabricante número 1
en cuanto a la apuesta por calidad del aire, esto reconocido a nivel mundial. Y también dentro de esto la apuesta va muy enfocada a tener aire limpio sin necesidad de generadores de ozono, apostando más por los tipos de filtraciones EPA, UV, sin alteraciones al aire. Además, en la parte armónica, apostamos mucho también para tener confort mediante más disipación en cuanto al aire. Si vemos en la parte de libertad, contamos con equipos que pueden suministrar aire en todas direcciones, un ambiente 360, pero inclusive dentro de nuestros equipos 4 vías también contamos con productos que nos van a permitir control independiente de cada una de las aspas, los cuales nos va a permitir un mayor detalle en cuanto al control por zona, además de 5 posibles ubicaciones o posiciones para nuestras aspas, lo cual también aunado al hecho de que se pueden controlar de manera independiente nos va a permitir un mayor nivel de confort. Y por último también el hecho de que dentro de nuestros equipos tipo cassette, ahí sí entran 4 vías, 1 vía, 2 vías, nos va a permitir también tener flujos paralelos para creación de efecto Coanda, lo cual nos va a ayudar mucho también a no tener call draft directo para nuestros usuarios. Siguiendo con las tecnologías en la apuesta de innovación, esto es algo de lo que estamos muy orgullosos. Vamos a tener el Dr. M, lo cual va a ser una herramienta inteligente de mantenimiento. Esto nos va a ayudar muchísimo porque nos va a permitir que sin necesidad de abrir nuestros equipos, nosotros podamos tener un diagnóstico de tipo tablero desde nuestros dispositivos móviles o nuestros dispositivos fijos, como puede ser una laptop o una computadora. Esto es de suma importancia, ya que al momento de poder diagnosticar algún fallo en nuestro sistema, nos va a permitir ser más rápidos, además de que podemos estar realizando tareas de análisis predictivo de forma más cotidiana, al no necesitar ir a las áreas que a veces son de difícil acceso, en donde se encuentran nuestros equipos de condensación. Otra de las grandes ventajas es que también mejoramos los sistemas de detección de cantidad de refrigerante, haciéndolos más precisos y más útiles para nuestros sistemas. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues obviamente si se llega a detectar alguna baja en la cantidad de refrigerante que pueda exceder el 15% sobre la carga total del sistema, nos estará avisando, inclusive a partir de 10%, dependiendo las condiciones de operación de temperatura externa y de demanda en cuanto a cantidad de refrigerante en la parte interna de nuestro sistema. Esto nos va a ayudar obviamente a prevenir daños por sobrecalentamientos en nuestros compresores, además de mantener nuestro sistema en óptimas condiciones, también al avisarnos de forma oportuna en caso de que se presentara alguna brecha en nuestro sistema de refrigerante para poder atenderlo de forma oportuna. Otra de las grandes ventajas es que nuestro kit es compatible con Bluetooth, entonces esto nos permite que la mayoría de los dispositivos en el mercado puedan conectarse fácil y sencillamente a nuestras interfaces para poder monitorear nuestros sistemas y pues bueno, volverlo más accesible para todos los involucrados en el cuidado de nuestros equipos. Pasando a la apuesta por alta eficiencia, tenemos compresores con Electro-Vapor Injection. Estas inyecciones nos ayudan mucho a mejorar las capacidades de nuestro sistema, principalmente en calefacción. El Electro-Vapor Injection es básicamente tecnología aplicada a compresores Scroll, lo cual nos permite simular una segunda etapa en la cual nos permite llevar a más altas presiones nuestros refrigerantes, pero sin tener el problema de la alta temperatura para no dañar los cabezales y componentes de nuestros compresores y permitir tener mayor capacidad en nuestra etapa de compresión. También nuestra serie nueva de BRF, nuestro V6, utiliza intercambiadores de canal de microcanales para enfriar aún más el refrigerante. Pasamos obviamente por una etapa de subcooling cuando pasamos a nuestros condensadores, pero también contamos con intercambiadores de subcooling que aprovechan nuestro refrigerante aún a una temperatura media-baja procedente después de la expansión dentro de nuestros evaporadores para poder realizar este subcooling y obviamente poder ayudar a maximizar el rendimiento de nuestro sistema. En cuanto a modulación de nuestros equipos de compresores, tenemos gestión de 60 pasos que pueden configurarse
para generar capacidades del 40 al 100% en incrementos del 1%. Este dato es sumamente importante, ya que en cuanto a temas de demanda eléctrica, esto nos permite tener variaciones en cuanto a capacidad de forma más suave. Generalmente en el mercado las variaciones se dan arriba de 5%. En algunos casos, entonces el hecho de tener variaciones más suaves nos va a permitir mantener, aparte de una instalación eléctrica mucho más longeva, también evitar picos de demanda innecesarios por alteraciones en la demanda térmica de nuestros sistemas. Y finalmente, en cuanto a la alta eficiencia, también un dato de suma importancia es que todos nuestros componentes se alinean en cuanto a la tecnología DC, en cuanto a la tecnología de corriente directa, en algunos casos también enfocados ya a utilizar únicamente dispositivos BLDC para también maximizar nuestras eficiencias, hacer equipos realmente full inverter, realmente full BLDCs, y también tener equipos pues obviamente mucho más longevos. En cuanto a la alta fiabilidad de nuestras nuevas generaciones de BRF, también tenemos en nuestras funciones de respaldo, lo cual es totalmente clave. Hablando de sistemas BRF, BRF se tiene que convertir en un sinónimo de confiabilidad en el mercado. Nuestra gama B6 cuenta con el mejor sistema de fiabilidad, permitiendo a nuestros sistemas poder dejar fuera de línea un solo compresor, hablando de funcionamiento aún dentro de una misma condensadora o conectada en tándem, lo cual nos va a permitir aislar ese compresor para poder realizar las reparaciones pertinentes sin tener que afectar el resto de nuestro sistema. Esto, hablando de fiabilidad, es lo top del mercado, porque también hablando de sistemas, no va a ser necesario que instalemos un sistema alterno en cuanto a respaldo, sino realmente dentro de nuestro mismo sistema podemos generar ese mismo respaldo mediante cálculo en cuanto a capacidad interior y exterior para poder generar un compresor de respaldo dentro de nuestros sistemas BRFs. Ejemplo, si yo coloco tengo un resultado de cálculo de 60 toneladas, bueno, me puedo ir a un módulo de 65 toneladas para que me permita tener un compresor de backup dentro de un mismo sistema de 3 o 4 condensadoras, para que en caso de alguna situación de fallo inesperado, pues bueno, pueda tener la seguridad de que con los compresores restantes me permita aislar un compresor y poder realizar la pertinente reparación en tiempo real. Aparte, otro de los puntos más interesantes hablando de fiabilidad es que dentro de nuestros equipos BRFs de nuestra nueva generación en Midea, nos permite también aislar el funcionamiento de los ventiladores, de los abanicos, de los condensadores. Esto es algo que no es muy común en el mercado. Esto también, aunado con el tema de los compresores, si llegamos a tener algún incidente con alguno de nuestros abanicos de los condensadores, vamos a poder aislarlo para realizar el cambio pertinente y teniendo la seguridad de que podemos continuar con la operación dentro de nuestros equipos BRF. Otro de los puntos principales es nuestra tecnología precisa de control de aceite. Un primer punto es que tenemos separadores de aceite dentro de todos nuestros sistemas. Pueden tener la seguridad de que el suministro hacia nuestros equipos va a estar garantizado en todo momento, nuestro suministro de aceite hacia los compresores para garantizar una correcta lubricación de nuestros sistemas. Dentro de los sistemas o controles que vamos a tener también para control de flujo de refrigerante en tiempo real, es que vamos a poder estar monitoreando, la unidad condensadora va a poder estar monitoreando constantemente esos cambios de acuerdo a la demanda interna de nuestros sistemas. Tenemos también como otra de las funciones principales la función de limpieza de polvo y función para quitar nieve. Aquí la función de quitar nieve, bueno, no es algo muy común dentro de nuestro mercado, pero la función de limpieza de polvo sí es algo de suma utilidad en las unidades condensadoras. Lo que hace es que nuestro sistema permite una rotación inversa de nuestros abanicos para poder eliminar las formaciones excesivas de polvo dentro de nuestras condensadoras, dentro de nuestros elementos. Al final, una capa de polvo, pues bueno, tiende a ser una capa aislante que puede disminuir o afectar la eficiencia de nuestro equipo, puede bajar el rendimiento, la capacidad al afectar el intercambio térmico en la parte de la condensación. El polvo no lo veamos únicamente como el polvo de casa, veamos también los riesgos que podrían existir en ambientes donde ese polvo contiene polvo
relativo a la construcción, es decir, podría traer cementos, podría traer algunos tipos de concretos que al ser polvo y mezclarse con una posible lluvia, pues bueno, podría crear materiales que podrían afectar severamente nuestros aleteados, nuestros intercambiadores de calor de condensación. Entonces, bueno, este sistema nos va a ayudar a prevenir ese tipo de fallas. Además de nuestras funciones de protección múltiple, los cuales nos van a generar, aparte de alertas, van a ser sistemas que ya traen para proteger nuestras tarjetas y demás dispositivos eléctricos en nuestro sistema, como son protección de alto voltaje, protección de temperatura, esto refiriéndose a sobrecalentamiento de compresor y temperatura externa, protección de alta corriente, protección contra baja tensión, protección contra sobrecalentamiento de compresores, contra interferencias electromagnéticas, contra sobrecalentamiento de motores, protección contra sobretensiones. En sí, bueno, prácticamente todas las protecciones que pudimos tener para todos nuestros dispositivos eléctricos o electrónicos dentro de nuestros sistemas BRF. Alta fiabilidad también en cuanto a los dispositivos que vamos a tener en cuanto a anticorrosivos. Cabe destacar que contamos con certificación UL para resistir hasta 27 años de corrosión, esto simulado obviamente por contaminación por sal. Todos nuestros dispositivos fueron probados contra neblina salina. Como pueden ver, tenemos protección en tornillos, pernos juntas, cajas de control eléctrico, intercambiadores de calor de aluminio, intercambiadores de calor de tubos, las chapas pintadas, es decir, toda la lámina prepintada que conforman toda la estructura de nuestros equipos BRFs y los motores ventiladores, lo cual también son elementos que constantemente sufren bastante las inclemencias de las costas, de los ambientes salinos. Para que se den una idea, tenemos pruebas de humedad y calentamiento hasta 2000 horas. No solamente sometimos los equipos a pruebas de niebla salina, sino también a envejecimiento por los ultravioleta, lo cual pues obviamente hace demasiado sentido tratándose de equipos que van a estar a la intemperie. En las mejoras de confort tenemos toda la gama de unidades interiores existente en el mercado. Tenemos 12 tipos de evaporadoras con más de 100 modelos. Si nos vamos al detalle entre capacidades de cada uno y otro, incluyendo todos los tipos de cassette, todos los tipos de fan and coil, igualmente con Sealed Ceilings, equipos piso-techo, bueno, todo lo que pudieran necesitar para sus proyectos lo tenemos disponible. Tecnología silenciosa con opciones para disminuir los niveles de ruido. Obviamente esto muy ad hoc para proyectos hoteleros o proyectos en los cuales, pues bueno, se requieran niveles bajos de ruido dentro de nuestras áreas. También otro punto interesante es que dentro de la lógica de control, la mejora de confort va a permitir que nuestro sistema, nosotros podamos programar hasta 10 opciones de modo prioritario para los usos de frío-calor en el interior de nuestras áreas. Esto es un grave problema, ya que muchos fabricantes que si nosotros en algún control seleccionamos modo calefacción y en un área seleccionan modo frío sin ser un equipo de tipo heat recovery, esto detonaría un alarma en el sistema, detonaría un código de error, lo cual en muchos casos es muy complicado para los usuarios. Se requieren configuraciones específicas para bloquear un modo de aplicación o el otro, que bueno, al final del día pues siempre conllevan a códigos de falla. Nuestro sistema está ya diseñado para no tener este tipo de fallas, con hasta 10 opciones de modo de operación para prevenir los tipos de falla por el famoso mismatch en cuanto a operación heat pump o cooling only, permitiendo que seleccionemos dentro de las opciones priorización automática, cambio de frío a calor por demanda, priorización por voto, es decir, si detecta más termostatos solicitando calefacción, el sistema en automático cambia a calefacción, o si se requiere modo frío, el sistema va a cambiar a modo frío si tenemos más demanda en esta forma. Podemos setearlo o bloquear igualmente que en las viejas generaciones, solo calefacción o solo frío. Primera prioridad, es decir, el que llegue temprano y setee el termostato va a ser como va a configurar la priorización para el resto de los dispositivos. Priorización por modo de enfriamiento, es decir, tenemos bastante de dónde echar mano para este tipo de operación. Y aquí una de las partes principales de las que quería hablarle, que es la fácil instalación y servicio.
Primer punto, el direccionamiento automático, sumamente amigable, sumamente sencillo. Cabe destacar, yéndome un poquito al final, que nuestra pantalla es de 7 segmentos, es decir, con nuestro equipo no van a tener que estar sufriendo para poder tener la dirección del equipo que quieran revisar, hablando de unidades interiores desde la condensadora, o para revisar algún parámetro en caso de que no tengan disponible algún escáner o la interfase con el Bluetooth. Nuestros equipos, hablando de las unidades condensadoras, cuentan con pantallas LED de 7 segmentos, 4 o 3 dígitos, es decir, podemos ver hasta 4 dígitos dentro de las pantallas, hablando de nuestras condensadoras tipo descarga vertical, hasta 3 dígitos, hablando de nuestros equipos de descarga horizontal, lo cual nos va a permitir que en los direccionamientos automáticos sea de forma muy amigable con el usuario y de forma más eficiente. Además de que pues desde ahí vamos a poder detectar de forma más directa dónde ocurrirá algún incidente o cómo va el estatus de la detección y también de los arranques, obviamente, en nuestros sistemas, además de poder ubicar desde la pantalla de nuestra condensadora todos los parámetros que tenemos disponibles en nuestros equipos, como pueden ser desde temperatura ambiente, temperatura del compresor, temperatura a la salida del condensador, a la entrada del condensador, apertura de válvulas, etcétera, todos los parámetros que vamos a poder revisar en un equipo BRF. La carga automática de refrigerante también es otro de los nuevos agregados a nuestro repertorio de soluciones. Esto nos va a permitir que al momento de estar realizando la carga de refrigerante, el sistema esté detectando cuál es la carga más cercana a un funcionamiento óptimo para nuestro sistema. Esto obviamente no sustituye el commissioning, no sustituye la carga calculada para un arranque inicial, pero sí es una herramienta bastante eficiente para podernos ayudar en caso de que tengamos que hacer alguna reparación y se perdió por ahí en la nube el commissioning. Bueno, al poder restablecer el sistema podemos echar mano de esta herramienta. El reciclado automático de refrigerante igualmente es una herramienta súper útil para temas de expansión de nuestro sistema, agregar evaporadoras, retirar evaporadoras, algún tema de reemplazo, de falla. Esta función del reciclado automático de refrigerante nos va a poder permitir realizar un pump out o un pull down de una forma mucho más amigable y sencilla. Al hacerlo prácticamente de forma automática, si quiero guardar el refrigerante en mi condensadora, si quiero sacarlo hacia mi sistema, hacia mis unidades evaporadoras, lo va a realizar de una manera mucho más automatizada y amigable, evitando así pues algunas posibles fallas que se pudieran realizar en los sistemas, como por ejemplo que no se cerró por ahí alguna llavecita a tiempo, no se apagó el sistema cuando se debía, no se protegió el sistema. Entonces, algunos procesos que podrían generar daños en compresores si no se tiene la correcta experiencia para realizar un pump down o un pull down. Y bueno, finalmente en modo mantenimiento, lo cual también es una de las grandes mejoras. Nuestro sistema nos va a poder permitir seguir trabajando en los sistemas colocando modo mantenimiento para poder aislar de una forma muchísimo más amigable alguna de las unidades interiores, sin necesidad de tocar cableado, sin necesidad de tener que tocar configuración, de tener que hacer nuevamente los direccionamientos para eliminar evaporadoras o agregar evaporadoras. En este caso ya se cuenta con un modo específico de mantenimiento para que lo podamos hacer de una manera mucho más amigable. Y continuando la fase de instalación y servicio, ya para terminar este brevario, en cuanto a longitudes de instalación, nos vamos al límite, a lo máximo en el mercado, con una longitud total de tubería de hasta 1100 metros para poder tender a lo largo de un solo sistema de nuestros equipos BRF. Nuestra longitud máxima de tubería es de 220 metros de tubería real. Si nos vamos al equivalente serían hasta 260 metros. Nuestra mayor longitud de tubería tras la primera derivación es de hasta 40 metros, lo cual nos permite mucha versatilidad al momento de diseñar. La diferencia entre niveles interior y exterior es de 110 metros. Igual, esto es un dato sumamente importante al momento de diseñar también. Y el diferencial entre unidades interiores de 40 metros, lo cual muchas veces es una limitante para poder concretar diseños que tengan una mayor extensión. Y por último, pues parte de lo que comentaba exactamente Francisco, la tecnología de Midea Hyperlink nos va a permitir estar a la vanguardia en cuanto a los tipos de conexión que vamos a poder tener en nuestros sistemas de redes de control dentro de nuestros sistemas. De las partes más interesantes es que vamos a poder conectarnos en tipo Flora, en tipo Daisy,
conexión de tipo árbol, conexiones de anillo, conexión estrella. ¿Qué va a significar esto? Va a significar que yo no tengo que seguir necesariamente un bus de comunicación en tipo serie como se requería con generaciones anteriores. Nuestro sistema Hyperlink es la flexibilidad de la instalación, lo cual nos va a permitir disminuir costos en cableados, va a prevenir instalaciones incorrectas, lo cual créanme que al tener experiencia en campo, sea lo que me refiero, muchísimo tiempo perdido tratando de encontrar algún error en el bus de comunicación, y pues una gran fortaleza en mantener la comunicación sin interferencias, lo cual es otro dato interesante, porque muchas marcas exigen el cableado Belden para poder realizar una correcta instalación, y aún así, si no está bien utilizado el cableado Belden, también se pueden presentar interferencias. Entonces, créanme que todo esto son unas grandes ventajas al momento de realizar una instalación de control para nuestros sistemas de nueva generación BRF. Y pues bueno, también las grandes ventajas en cuanto a antiinterferencia, interferencia por voltaje, lo cual también muchas veces hay instaladores que se les va el avión y meten en el mismo, en la misma tubería conduit, me meten señal y alimentación, y bueno, esto puede prestarse para que se generen también interferencias. Este sistema va a tener esa protección también, y la antiinterferencia de equipo electrónico. Y finalizando, pues bueno, nada más para recalcar toda la conectividad y gestión de sistema que podamos tener. Nuestro sistema es totalmente compatible de forma nativa mediante nuestras interfaces con sistemas de Building Management System, nuestros sistemas BMS, con salidas BACnet, Loanworks, Modbus y KNX. Además de que dentro de nuestras interfaces, en nuestra interfase IM Pro, nos va a permitir el control y monitoreo de unidades interiores y exteriores de hasta 3,840 unidades interiores. Es decir, si nosotros tenemos diferentes sistemas, podemos incorporar hasta 480 sistemas remotos, hablando de cadenas comerciales, de cadenas de supermercados, cadenas hoteleras, diferentes oficinas. Vamos a poder monitorear todo desde un mismo centro de control, y nos va a permitir también nuestro propio software poder incorporar planos para poder tener de una forma más amigable visualmente la ubicación de cada una de nuestras unidades interiores, su tipo de funcionamiento, su modo de operación, y personalizar también las configuraciones de uso. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Les comparto mis datos y pues bueno, les agradezco muchísimo. Dudas o preguntas, por favor, en el chat, y al final, si nos queda algo de tiempo, daremos una lectura. Muchísimas gracias, Francisco, volvemos contigo. Muchas gracias a todos. Francisco, ¿tienes cerrado tu micrófono? Es que estoy esperando que cambien mi presentación. Ok. Ángel, ¿nos puedes apoyar? Perfecto, gracias. Muchas gracias. Ahora sí, continuamos. Muchas gracias, Carlos. Esto nos ayuda a identificar también lo que es las redes de comunicación, que más adelante vamos a ver a detalle, estas nuevas innovaciones que te permiten evaluar lo que son los costos de operación. Entonces nos quedamos en el modelo OSI y estableciendo estas capas que propone el modelo OSI. Y aquí más o menos nos empieza a compartir, Carlos, algunas de estas innovaciones en cuanto al establecer ciertas reglas del juego como innovación tecnológica. Continuando con esto, hay que continuar con las definiciones. Siempre hemos escuchado que dicen un protocolo propietario y un protocolo de código abierto. Básicamente, un protocolo propietario es un sistema desarrollado por X empresa en donde realmente él tiene un control total con todas sus variables de su unidad. Él puede tener toda la información, digamos, en una unidad condensadora. Yo puedo saber la posición de cada una de las válvulas, puedo saber las presiones en cada uno de los puntos, puedo saber a qué velocidad van los ventiladores de las condensadoras, de los evaporadores, puedo saber qué consumo de energía tienen cada uno de ellos, las velocidades de los compresores, y toda esta información yo la puedo colectar para darte una interfaz y que tú puedas interactuar bajo un protocolo propietario. Usualmente no puedes modificar o tener acceso a la programación de estos códigos. Y muchas veces de estos están personalizados,
¿qué quieres que salga una pantalla verde? Ok, sale una pantalla verde o sale una pantalla roja, dependiendo qué es lo que tú quieras observar, pero tú tienes acceso a todas las variables de los equipos que estás interactuando. Solamente por un ejemplo, el Apple AirPlay, tú no puedes interactuar con él, pero es algo que es un protocolo propietario. Tú solamente eres el usuario que abre su teléfono y manda la señal a un televisor. Los dos mantienen estos protocolos y tú lo único que haces es replicar tu pantalla. ¿Qué hacen dentro? No tienes acceso a él. Bueno, hay quien sí puede, ¿no? Pero esa es otra historia. Entonces, a eso se refieren protocolos propietarios. Y están los protocolos de código abierto, que básicamente es un protocolo que está abierto, vaya la redundancia, pero que tú puedes interactuar y lo puedes modificar acorde a tus requerimientos y puede ser utilizado por cualquier persona, por cualquier entidad. Y tú lo puedes utilizar de manera libre, sin las restricciones que te haya puesto ese protocolo propietario. Muchas de las marcas de aire acondicionado, para sus automatizaciones o sus controles internos con sus propios dispositivos, utilizan protocolos propietarios. Y eventualmente, cuando tú le dices, quiero que este equipo se comunique con un BMS, y ya le dices, y lo voy a establecer en protocolo BACnet, o en protocolo Modbus, o en Longworks, o en KNX, o lo que sea, tú estableces los datos que te pide como estándar, el estándar de BACnet, y te lo pide en un orden y en cierta manera, porque de esa manera trabaja BACnet. Si lo piden para Longworks, no necesariamente todos los puntos que tú puedes colectar de la máquina están reflejados en un sistema Modbus o Longworks. Y ahí es en donde, al ser un estándar de comunicación, cualquier fabricante tendría que dar el mínimo necesario para poder interactuar con ellos. Y cómo interactuar otras entidades con la información de tus equipos. Ahora, ¿qué es y cómo lo hace cada uno de ellos? Es el punto interesante en las redes. BACnet, por ejemplo, es establecida o la desarrolla lo que es ASRAE. También se hacen buenas cosas y son promotores de estas innovaciones tecnológicas. Ellos establecen las reglas para este protocolo BACnet, para poder interactuar entre diferentes fabricantes. Para estas reuniones se unieron básicamente varios fabricantes y establecen cuál es la información mínima y necesaria que necesitas establecer para un control de los dispositivos. Los servicios, por ejemplo, es Whois, quién es, yo soy, qué has estado y todo eso. Y básicamente lo que hacen es, en cada paquete de datos, te pregunta, ¿qué evaporador eres? ¿Qué temperatura tienes? ¿Cuál es tu posición de la válvula? ¿Cómo está tu ventilador? Y hacen una colección de datos de todos tus evaporadores y empiezan a manejarlos de cierta manera, y cada que preguntan en esa red, ¿cómo te llamas? ¿Qué cambiaste? Etcétera. Y poco a poco van evolucionando en función de los avances que han tenido. Ahorita tal vez hayan escuchado, este es BACnet IP o BACnet tal, etcétera, etcétera. Y se van adaptando a las capas OSI en donde están modificando o estén trabajando. Pero aquí lo importante es saber que el BACnet nace del lado de aire acondicionado y por lo tanto establece ciertos paquetes de datos mínimos para poder ser, que puedan interactuar en una red de comunicación o en una red de control. Entonces, hay que establecer que ASRAE, o dentro del protocolo de BACnet, da diferentes puntos, porque en el aire acondicionado no solamente se prende y se apaga el aire acondicionado, sino también tienes que saber velocidades ventiladores, quieres saber ciertos parámetros mínimos para poderlo controlar, un set point, una apertura de válvula, etcétera. Pero dentro de BACnet no está dentro del estándar que tú le pidas
cuál es la velocidad del compresor o cuál es el voltaje de salida del compresor inverter o cuál es la frecuencia a la que está trabajando el compresor. Recordad que los VRFs manejan dos variables, voltaje y frecuencia. Entonces, no toda la información está establecida en el protocolo de BACnet, porque no todos los fabricantes despliegan o colectan esa información dentro de su protocolo propietario. De ahí que establecieron ciertas reglas mínimas. Algunos fabricantes tienen muchísimo más acceso a información para poder controlar y hacer las lógicas de control. Por ejemplo, lo que comentaba Carlos, ¿no? El producto que él presentaba establecía niveles de control del 1% y otra establece el 5%. Al no tener un parámetro equivalente entre cada uno de los diferentes fabricantes, pues por eso establecen, ¿sabes qué? Ese dato no lo requiero. Solamente dame estos parámetros y de ahí es en donde establecen el protocolo de BACnet. Ahora, ¿dónde nace Longworks? Longworks viene de una compañía que se llama Echelon, o depende cómo lo hayan utilizado, y básicamente ellos son los que empiezan a hablar de equipos maestros, equipos esclavos. Y la normalización, para los que quieran ahí revisar, está el ISO o el IEC 1498 y te establece cómo es que trabaja Longworks. La ventaja de Longworks es que te proporciona topologías flexibles. Puedes ir buses, le llaman long talk. Ya la comunicación ya está normalizada, hay inteligencia distribuida, en donde en algunos de estos avances ya puedes intercambiarse un maestro con un esclavo con maestro, puede haber dos maestros, etcétera. Ya hay diferentes actualizaciones de esto. Pero básicamente esto nace en redes industriales. Y él empieza a establecer las reglas de un maestro, un esclavo, y cómo irse rotando el control de una red. Esto trabaja con PLCs, con autómatas en redes industriales. Y aquí es en donde empiezan a hablar ellos de cables par trenzado, de los sistemas de alimentación, cómo deben de utilizar o establecen eso, fibra óptica o direcciones IP. Y aquí hay un tema con los cables trenzados. En algunos fabricantes de aire acondicionado te dicen que el cable de comunicación va trenzado y en otros te dicen, no va trenzado. Y en campo, nosotros muchas veces es más sencillo conseguir dos cables sin trenzar que un cable trenzado, blindado y torcido, comparado con el otro fabricante que nomás te dice, no, yo nomás requiero dos cables, no necesito que sea trenzado, blindado, con malla. Y te dicen, mi sistema tiene polaridad, y el otro te dice, no, yo no tengo polaridad. Básicamente, ¿a qué se refiere? Los sistemas polarizados son más estables cuando tratan de encontrar a los usuarios de esa red, y el no polarizado te ayuda mucho para sistemas que son direccionados de manera automática. Cada uno tiene ventajas y desventajas. El llevar cable polarizado o no polarizado y establecer un direccionamiento automático o no automático. Sin embargo, también puedes obtener la ventaja de las dos redes polarizadas o no polarizadas, o cable trenzado, blindado y en diferentes calibres. Pero esas son las reglas que estableció Longworks. Ahora, hay otro que le llaman Modbus y muchos manejan Modbus TCP, Modbus, etcétera. Pero ¿dónde nace Modbus? Modbus fue creado por Modicon. Modicon es una empresa de la división de automatización que posteriormente fue adquirida por Schneider Electric. Y ellos también hacen la parte de PLCs y tableros eléctricos. Dentro de la parte de Modbus, al estar controlando tableros eléctricos, los paquetes de información que establece Modbus, pues solamente es, tengo prendidas y apagadas unidades, tengo luces o tableros de iluminación prendidos y apagados, y la información o el manejo de la información, los paquetes de datos son muchísimo más compactos
que, por ejemplo, lo que establece BACnet. Y Modbus llega y pues solamente tienes 2 o 3 estados, no tienes más variables. Y de esa manera es que empiezan a establecer sus estándares de información mínima. Y de ahí viene que en Modbus tú obtienes cierta información, en Longworks otra y en BACnet otra. Con el paso de los años han tratado de tener la misma cantidad mínima de información. Sin embargo, todos en su manejo de paquetes de datos los trabajan de diferente manera, que eventualmente han ido avanzando y se han ido casi todos teniendo los mismos datos. En un inicio, las redes llegaban y te preguntaban cómo te llamas, cuál es tu nombre, tu apellido, tu estado, etcétera, etcétera. Y cada que pasaba a preguntarte, te pedía todos los mismos datos. Hoy en día, algunas actualizaciones de estos protocolos ya solamente te dice, ¿quién eres? Ah, soy unidad X. ¿Cambiaste alguna de estas 7 variables? Y la unidad le responde, cambié el campo 5, el campo 3 y el campo 2. Dámelos y vuelvo a establecer mi rutina de comunicación. Hasta que no le pregunta, no me responde. Sin embargo, ya en las redes que empiezan a tener comunicación de manera simultánea, ellos están enviando sus actualizaciones en tiempo real y la máquina está leyendo y preguntando de manera real. Pero para esto tú requieres un medio físico más robusto que te permita manejar más tráfico de información. Años antes era que con un cable coaxial era más que suficiente para transmitir datos porque no tenías tantos paquetes. Por ejemplo, Modbus, lámpara prendida, lámpara apagada, 2 datos en un cable coaxial sin ningún problema. Pero cuando empiezan a tener más información, más datos y la colección de identificar a cada uno de ellos, pues hablamos que tienes que dar tu nombre, pues tienes un código de cierta cantidad de bits para mandar esa información. Y es por eso que algunas redes, si recuerdan, no, es que esta nomás acepta 128 equipos o unidades totales, condensadoras evaporadoras. Esta ya llega a 256. Ah, esta puede tener 1024. Al final son múltiplos de la cantidad de bits que puedes manejar en los paquetes de información para poderlos identificar. Digamos, una red de una condensadora, te decían, pues puedes conectar hasta 16 evaporadoras. Pues es el doble de 8. Porque no tienes más en las máquinas de primeras generaciones, pues el direccionamiento era manual y solamente tenías 2 dip switch o 3 dip switch para dar un direccionamiento. Y por eso eran limitantes lógicas hasta donde podías direccionar manualmente una unidad. Y ahí es en donde empiezas a establecer esas limitantes y que hoy en día puedes llegar a redes cada vez más robustas, pero empiezas a manejar más tráfico. Ese mayor tráfico, pues tienes que cambiar los medios físicos. Anteriormente solamente con un cable 24 trenzado, digamos en Modbus, trenzado blindado calibre 24 o telefónico, pudieses mandar la información a través de las primeras generaciones de los equipos BRFs. Pero hoy en día ya tienes que utilizar un cable Cat5. Para algunas redes te piden Cat6, 6E. ¿Por qué? Porque ya la cantidad de información que estás manejando es tanta que ya no la puedes modular en cables con baja transferencia de datos y con ciertas limitantes. La red más utilizada dentro de los temas de aire acondicionado es el cadena margarita, que hay quien le llama daisy chain o en donde dependiendo la generación hay cadenas margaritas o cadenas daisy chain en los primeros años en donde si tú perdías a un evaporador, pues perdías toda tu red, porque realmente la cadena margarita se conectaba a nivel de tarjetas y si perdías la alimentación eléctrica de esa tarjeta ya no había continuidad de la señal. Hoy en día muchas de esas conexiones en cadena margarita ya se hacen a nivel de borneras, en donde te permite pasar la señal sin necesidad de entrar a los evaporadores. Sin embargo, tiene la limitante de que el voltaje que manejan en esa cadena margarita, si perdiste a 2 evaporadores o 3 y entre las
evaporadoras que se están conectando hay suficiente distancia para que el voltaje o la señal no te alcanza a brincar a 3 fuera de línea, pierdes la comunicación. Entonces, todo esto está en función de cómo el medio físico, las limitantes establecidas en OSI y qué tipo de cable tienes que llevar. Hablamos de también las primeras generaciones de buses de comunicación, te decían, esta red de comunicación puedes cablear hasta 800 metros. Oye, el fabricante B llega hasta 1000 metros. Oye, pero el otro fabricante llega hasta 1200 metros. ¿Cuál era realmente la diferencia si estamos utilizando los mismos protocolos? La capa física. Entonces, realmente se especifica un cable que te permita mantener la señal hasta 1200 metros. Y eso está establecido en las reglas OSI. Que muchos fabricantes, bueno, tratan de seguir lo mínimo, aunque nomás llegues a 800 metros. Hay otros que desarrollan un poco más para llegar a 1000 o 1200, o te dicen, tienes que colocar este dispositivo para que puedas llegar hasta 1000 o 1200, o tienes que hacer estos cambios físicos para que tengas e incrementes tu red de comunicación. Y es en donde se empiezan a establecer esos alcances y los costos, básicamente, de estas redes. Bueno, y dentro de Modbus, básicamente, empiezan ellos a hablar maestros esclavas, lo que llaman RTU o servidor TCP/IP, que es en donde ellos empiezan a desarrollar y trabajar este código, ¿no? Hablamos de Modbus RTU y Modbus ASCII, que al inicio platicamos cómo puedes manejar y transferir la información en función de cómo vas a interactuar con el siguiente nivel, que sería el nivel ya de operario, digamos un BMS, en qué código o cómo vas a interactuar con contraincendios, con video y con todos los demás. Necesitas establecer en dónde van a estar tus demás sistemas para interactuar, que eran las reglas que hablábamos al inicio. Y el otro punto diferente entre BACnet, Longwords y Modbus es los costos, porque unos son protocolos propietarios, otros son código abierto, otros pagan un fee o una participación por desarrollo del protocolo, y por eso son los costos diferentes entre utilizar un BACnet, un Longworks o un Modbus. Entre los costos de generación, por eso hay quien establece cierta información y otro al final. Pero es bien importante establecer a quiénes vas a integrar y quién lleva mano en tu sistema BMS para poder determinar si es un BACnet, un Longworks o un Modbus. Pero esa es otra charla en otro tema. Y realmente, ¿qué puedes seguir en estas topologías de redes? Pues mucho depende de qué estés manejando. De qué protocolo, qué capas físicas te permita o establecer cada una de ellas. Hablemos que las topologías de redes que vamos a revisar no necesariamente son solamente de acondicionado, están establecidas para cualquier medio de comunicación, digamos un cable de señal de TV o redes computacionales o una red telefónica, etcétera, 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 etcétera. Y básicamente cada una de ellas tienen diferentes arreglos, lo que le llamamos la topología de bus. Hay quien ha modificado el de bus a el de cadena margarita. Algunos autores hacen cierta equivalencia entre la tecnología de bus y cadena margarita, puesto que llevan un bus de comunicación y solamente es entrar y salir a la margarita. Aunque en estricto sentido, la tecnología de bus es un cable común en donde haces conexiones y no conexiones en daisy chain o encadenados. El bus propiamente solamente es un cable en donde van saliendo y entrando señales. Hay autores y literatura muy estricta en estas definiciones, pero es bueno tenerlo en cuenta, tomando en consideración que en las topologías usuales mostradas en las librerías disponibles es solamente muy especializados a la cadena margarita la colocan como una topología, que si la buscan o empiezan a investigar un poquito, no van a ver las topologías daisy chain de manera inicial dentro de las distribuciones de topología establecidas para redes.
Tenemos la de anillo, tenemos la de triángulo en estrella extendida, en tipo jerárquica. Por ejemplo, la tipo jerárquica es habitual, por ejemplo, en redes de comunicación es más sencillo tal vez imaginarnos cómo es. Tú tienes un servidor, salen a 2 hub o 2 hosts o un replicador de puertos, y de ahí tú estableces, por ejemplo, un módem. Pongo un módem y de ellos van a salir a otro grupo de computadoras, pero yo puedo tener un módem dentro de otro módem y agrandar las redes. Y si yo quiero agrandar la red, pongo un módem y pongo un derivador de señal. Básicamente así es como trabajan. O las topologías en malla, en donde aunque se te caiga la señal entre ellos, tú tienes otro camino para llegar de un punto a otro y puedes recorrer el camino de comunicación por diferentes medios físicos. Y eso es para tener redundancia en cuanto a tu red. En los otros casos, pierdes el medio físico y ya no tienes comunicación aguas abajo o fuera de esta red. Y cada una de ellas establece cierto nivel de confiabilidad del sistema. Es por eso que existen esas topologías. Recuerda que también pueden ser en medios industriales en donde tú necesitas confiabilidad del sistema o que tenga respaldo. Bien, y esta es una pequeña descripción de cada uno de ellos. La de estrella, la de bus, anillo, malla, jerárquica, árbol o topologías de irregulares, que básicamente es cuando empiezas a mezclar una red con otra o tienes un anillo con una estrella, pero no todos los protocolos pueden trabajar en todas las topologías. Cada fabricante, regresando a lo que es aire acondicionado, cada fabricante establece hasta qué topología puede manejar acorde a sus protocolos de comunicación establecidos como fabricante. Algunos te dicen, solamente te acepto cadena margarita. Yo no puedo trabajar en bus, yo no puedo trabajar en anillo, ni puedo trabajar en topología estrella, porque mi protocolo de comunicación y mis medios físicos no me permiten cambiar las señales a una topología estrella, porque el voltaje en mis tarjetas de comunicación se me cae el voltaje cuando yo trato de hacer una estrella y solamente te acepto en cadena margarita. Y si en la cadena margarita yo excedo la distancia, tienes que poner repetidores. Y muchos les pasa a los que trabajan con Modbus. Protocolo de comunicación Modbus, casi todos cuando extienden cierta distancia tienen que poner un repetidor por las reglas de Modbus. Atendiendo a todo esto, las nuevas generaciones de comunicación, las nuevas topologías que están llegando al mercado, no es exclusiva de un solo fabricante, es lo que se les conoce como las redes hiperlink o de hipervínculo. Si lo buscan en literatura española o en español, casi todo lo van a llamar como hipervínculo. Para nosotros que manejamos más lo que manda el mercado americano, le conocen como redes hiperlink. Estas redes hiperlink te permiten desarrollar conexiones en cadena margarita, que son las primas que veíamos, conexiones en árbol, en estrella y en anillo. ¿Qué ventajas tiene esto? Esto pudiésemos identificar con el siguiente ejemplo. Bueno, las redes hiperlink, dependiendo las distancias, te piden ciertos repetidores, claro, siguiendo o estableciendo las redes de comunicación. Y tomar en cuenta que las redes hiperlink están más enfocadas a lo que es el bus de comunicación. Usualmente, o se recomienda que la fuente de alimentación vaya independiente y solamente caminemos con un bus de comunicación. Eso lo pueden ver más a detalle con alguno de los fabricantes que ya manejen estas tecnologías de hiperlink. Y va de la mano con cómo se te caen las señales en redes de comunicación. Digamos, es un edificio de los nuevos que hacen, que casi siempre son en L,
Y aquí en el ejemplo, ¿qué tendrías que tener? Tu condensadora quedó en un extremo del edificio. Y llegas y tienes un evaporador pegado a la pared más corta, y luego de ahí, si hiciéramos cadena margarita como habitualmente lo hacemos, imaginen en este layout de evaporadores, cruzando sobre la parte larga del edificio. Creo que esto no me permite puntero. No. ¿Alguien sabe si puedo usar puntero? No. No, creo que no puedo usar puntero. Ángel, ¿tú nos puedes apoyar? No, Francisco, desafortunadamente no se puede ocupar. Bueno, imagínense que mi dedo está recorriendo la pantalla. Voy a tratar de describirlo de la mejor manera. Entonces, donde tenemos la condensadora que dice Master ODU, o la condensadora, después tenemos un par de evaporadoras, y ahí nuestro bus de comunicación tendrá que ir hacia la parte de atrás, que será nuestro evaporador 1, subir al donde tenemos al número 2, luego bajar al 3, al 4, subir al 5, creo, al 10, y eventualmente estar regresándose después al 12, al 11, al 13, 14, 15, subir al 16, al 20, pero en ese recorrido de ir desde el 12 hasta el 13, al 15, y luego regresar otra vez al 16, pues nos hace dar recorridos que muchas de las veces cuando estamos en campo decimos, bueno, aquí tengo doble recorrido de cableados porque tengo que mantener esa cadena margarita que me piden. Y estas redes Hyperlink te permite llegar y hacer conexiones en estrella en esos puntos. ¿Qué es lo que sucede? Que ese cable que tiene ciertas características y cierto costo, pues ya no tienes que hacer recorridos de ida y vuelta. Llegas a ese punto y mandas la señal a la izquierda y la derecha y continúas con tu red de comunicación. Y esos son los costos que están siendo impactados por estas tecnologías llamadas Hyperlink. Para los que se dedican a la instalación, prácticamente somos todos, pues realmente es un alivio tanto para cableados como para el diseño de las redes de comunicaciones. Casi siempre tenemos que poner un plano de cableado y especificarle al que está poniendo el cable. Aquí va uno de ida, vuelta y otro regreso, y de aquí cambiamos para acá. Y es en donde los costos operativos de las redes se nos empiezan a ir de las manos. Cuando esto tú lo repites en 18 niveles en un edificio, pues terminas con kilómetros de cable, cuando casi siempre, hace algunos años, cuando empezamos con la red de comunicación para VRFs, siempre decíamos, ¿por qué no puede ser una estrella? Físicamente era imposible con las tecnologías aplicadas a los equipos VRFs. ¿Por qué? Pues todavía no se desarrollaban redes de este tipo, que le llamamos Hyperlink, que te permite también hacer un anillo y te da cierta confiabilidad. Pero tiene sus reglas, ¿no? No todo es, voy a hacer una red y voy a hacer tanto. Por ejemplo, una red en anillo solamente te mantiene hasta 10 evaporadores sin repetidores. Y tiene que ir conectado en ciertas terminales de los equipos que manejen estas redes Hyperlink. Algunos ya vienen preparados con esas terminales que tienen otra capa física en OSI, a diferencia de las estándar. Y tienen que ser configuradas que trabajen en esa capa física. Entonces, esto en algunos diseños de edificios, muchas veces decías, bueno, y pues si tengo un equipo aquí y otro aquí a la izquierda, a la derecha, ¿no era más fácil de hacer y regresar en un anillo? Porque si no, pues tienes que ir y regresar, etcétera, etcétera. Entonces, esta red Hyperlink nos permite de manera física resolver muchos edificios que anteriormente, o muchos diseños, digamos, en hospitales, en oficinas en donde tenemos suficiente cantidad de evaporadoras como para que los cableados sean complejos. ¿Qué permite también? Que los sistemas que manejen Hyperlink con autodireccionamiento sea un alivio, porque también muchas veces direccionamos a los equipos conforme va el cable, y es una buena práctica que te decían. Pero ya cuando tienes 40, 50, 70 evaporadores, no es una tarea tan sencilla. En campo eso al final es tiempo y horas hombre que utilizas. Aquí vemos el tipo árbol.
que llegamos a un punto y desde ese punto tú puedes seguir a un ramal y continuar con tu bus. Muy parecido a lo que le llamamos el modelo estrella. Pero esta es la flexibilidad, porque lo decías, es que tengo el evaporador de la sala de juntas y hay que cruzar 10, 12 metros, ir y regresar para el siguiente evaporador. Y muchas veces ya las rutas de cableados eran una locura porque ya no te dejan cruzar el edificio en ciertas secciones, y eso muchas veces también restringía los cableados o las tuberías conduit por donde hay que llevar todo el bus de comunicación. Y muchas veces pues, estos cableados usualmente tratamos de seguir a las líneas de gas refrigerante para salir, pero hay que ir y regresar, y en el caso de topología en árbol, pues ya te permite casi ir con las redes de tuberías. Tiene mucha flexibilidad de estas nuevas generaciones de comunicaciones que son establecidas dentro de la capa física de un hiperlink, que en algunos casos particulares, y eso lo pueden ver a detalle con los que ya manejan esta tecnología de nueva generación, hiperlink, los detalles en cada uno de ellos. Si requieres un repetidor o no, o cómo queda tu red, o cómo puedes hacer más eficiente la parte de cableado. Y estas mismas redes hiperlink, al tener toda esta flexibilidad, te permite, incluso ahora, tener conectividades con módulos inalámbricos o módulos Bluetooth. Y tú ya no tienes que estar abriendo las máquinas, ya no tienes que estar interactuando con el bus de comunicación, que muchas veces cuando tú llegas a conectarte con una condensadora, desde ahí tenías que físicamente entrar este cableado y tendrías que, para poder leer a las unidades. Algunos te permiten conectarte a nivel de termostatos para poder ingresar a la red. Sin embargo, algunos escáneres o algunas computadoras, cuando te conectas a nivel de termostatos, solamente te permite ver ciertas capas de la comunicación o están limitados. Diferentes fabricantes tienen diferentes accesos dependiendo del punto donde te conectes. Y de ahí viene que los termostatos de segunda o tercera generación, tú desde un termostato puedes ver físicamente una condensadora. Hay otros que no tienen esa interoperabilidad desde los termostatos y tienes que ir forzosamente a una condensadora, pero te tienes que conectar a la condensadora maestra porque las esclavas no te reflejan toda la información. Eventualmente, en la parte de monitoreo y diagnóstico, el tener las conexiones de Bluetooth te permite casi ir de manera más rápida y en tiempo real accesar a la información. Y la ventaja de esto es que trabajan a nivel de protocolo propietario. ¿Qué quiere decir? Que tienes acceso a toda la información. Y es en donde estas redes hiperlink te permiten, aun cuando has establecido ciertos términos o reglas de comunicación, poder trabajar sin ningún problema con una información full a través de una conectividad Bluetooth e interoperar con redes hiperlink que pueden estar en anillo, que pueden estar en estrella, en árbol, etc. Y eso es la nueva generación en comunicación que te permite reducir costos de instalación en los cableados, te hace más sencillo el trabajo y la interoperabilidad y la sesión de postventa o atención a tus usuarios finales de una manera más confiable, más sencilla y más rápida, que al final del día las horas hombres son lo importante en este tipo de sistemas, tanto para el preventa, en donde establecemos costos de ejecución más atractivos, y los costos de operación con estas redes de comunicación. La operación o la interfaz postventa es muchísimo más sencilla, sin tener que estar abriendo las máquinas, no tienes que estar tocando, apretando o perdiendo los tornillos, que casi es una manera habitual, abren las condensadoras y casi siempre están perdiendo los tornillos.
y algunos fabricantes, bueno, ya tienen tornillos a prueba de corrosión. Algunos, no todos. Y bueno, estas son las nuevas tendencias globales en cuanto a comunicaciones que te permiten tomar toda la flexibilidad de cada una de las topologías con todos los protocolos, sus ventajas y desventajas de tener cableado polarizado, no polarizado, las ventajas de una red, el tipo árbol, los repetidores, etcétera. Todas estas ventajas de cada una de las capas OSI están siendo reflejadas en estas nuevas redes Hyperlink, que es como se le conoce ahora en el mercado, y que te permiten dar el siguiente paso en cuanto a las instalaciones para sistemas BRFs. Y con esto les agradezco su atención y pasamos a la sesión de preguntas, comentarios y respuestas, y dejamos el micrófono a nuestros moderadores. Muchas gracias por su tiempo y seguimos aquí en línea. Muchas gracias, Francisco. Bueno, por el momento todavía no tenemos preguntas. Ángel, no sé si ya nos están empezando a llegar. Todavía no nos llegan preguntas, pero si gustas, Brenda, damos algunos minutos. Perfecto, claro que sí. Vamos a esperar a que nos hagan llegar sus preguntas, aprovechando que tenemos a Francisco aquí en línea para que les pueda ir contestando tanto de la parte técnica o a Carlos para la parte comercial. Cualquier duda o comentario que tengan, se los agradeceremos que nos los envíen por medio del chat. Ok, bueno, pues no tenemos preguntas. Si nos hacen llegar posterior las preguntas, con gusto se las estaremos compartiendo. Y pues creo que entonces no nos queda más que agradecer a Midea por su patrocinio, a Francisco por esta excelente presentación, a Carlos por la parte comercial y bueno, la parte de marketing con quien estuvimos coordinando. Muchas gracias también a Yesenia. Y pues a todos ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros y nos estamos viendo la próxima semana también con el siguiente webinar que tenemos por parte de INES. Y pues muchísimas gracias, Francisco, muchas gracias, Carlos. Cualquier pregunta, cualquier duda que surja posterior, nosotros con gusto se las haremos llegar. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente semana. Y bueno, nos están pidiendo que si les puedes compartir la presentación. La presentación tiene ya los derechos del capítulo de ASRAE, o sea, eso es a través del capítulo, lo que se maneja. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, cualquier cosa, ya se empezaron a animar, perdón. Abraham Ramírez pregunta, para integrar un sistema BRF a un BMS, ¿es necesario realizar un direccionamiento manual en cada una de las evaporadoras y condensadoras o basta con el direccionamiento automático? De eso, usualmente ya los paquetes, eso es a nivel individual de los equipos BRFs y te comunicas, tú ya le das qué direccionamiento. Cualquiera que escojas es independiente de lo que te pide el BMS. El BMS lo que te va a pedir es que todas tus unidades tengan nombre y apellido. Al final, ¿cómo lo estableces tú? Es de manera interna del BRF. Hablando sin marcas, ¿no? Claro. Correcto, Francisco.
Bueno, Ricardo Alberto Ríos pregunta, ¿nos pueden compartir el catálogo del ingeniero Carlos? Por supuesto. Pero por supuesto, ese es el objetivo. Claro que sí, si nos comparten sus datos, con gusto se los hacemos llegar. Ok, nosotros de todas maneras les estaremos haciendo llegar los datos de todas las personas que se conectaron y así podrán enviarles la información que ellos solicitan. Israel Villela, mencionaron que eran 40 metros y que podía subir a 120. Buen día a todos. ¿Cuáles son las consideraciones que se requieren para poder ampliar la distancia del primer branch al último evaporador? Básicamente las reglas están establecidas en nuestro manual, bueno, en el manual de diseño de cada fabricante, pero de manera general es incrementar un diámetro en la línea de tubería. Habitualmente cualquier fabricante te va a incrementar el diámetro de tubería para llegar a 90 o hasta 120 metros. Ya los softwares actualmente ya te hacen esa corrección. Rafael García, ingeniero, recomendaciones para implementar una red para un BMS con equipos HVAC de diferentes protocolos. Una de las reglas es que tengas el mismo protocolo en todos y no es complicado que se hablen entre ellos. Es como poner a hablar a alguien en chino, inglés y español. O sea, tienes que establecer las mismas reglas del juego para cada uno de los elementos que la componen. Agustín Gutiérrez, para sistemas de HVAC, ¿qué tipo de red es más recomendada? Hyperlink, por su flexibilidad. Perfecto, bueno, pues creo que ya no tenemos más, entonces pues ahora sí, pues muchísimas gracias a los dos, a Yesenia, a Midea, por esta gran colaboración con el capítulo, y a los asistentes los esperamos también la próxima semana en nuestro siguiente webinar. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día y una excelente semana. Gracias y hasta luego. Gracias a todos, saludos desde Cancún. Gracias a todos. Visítenos. Cuando gusten.